Joining us now, MS Now Justice and Intelligence reporter Ken Dilanian, MS Now Legal Affairs reporter Fallon Gallagher, MS Now Capitol Hill reporter Michael Schnell, and MS Now senior White House reporter Vaughn Hilliard. Ken, starting with you, Congressman Ro Khanna posted on social media that more Epstein releases could come as soon as this afternoon. We are waiting for that. He also says that he and Republican Thomas Massie and the victims want to see the following. They want to see the FBI witness interviews, which name other men. They want to see the Epstein email seized from his computer, the 60-count draft indictment, and they want the 82-page prosecution memo. Break it down. Just how likely are we to see all of that in a trove dumped sometime today? Algunos documentos, cuando se exponen, no solo informan, sino que alteran la dinámica entre los poderes de forma casi inmediata. En una sesión clasificada celebrada en la segunda semana de diciembre de 2025, los miembros de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes recibieron acceso formal a parte de los registros archivados del patrimonio de Jeffrey Epstein, incluida una serie de correspondencia electrónica que se había conservado por orden judicial desde 2020. El material, entregado por vía protocolaria a partir de una decisión del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, iba acompañado de un memorándum del Departamento de Justicia, en el que se detallaban los criterios de divulgación, así como las salvaguardias de integridad aplicadas al proceso de digitalización y catalogación, lo que, en teoría, sería una etapa procesal previsible, la continuación de la tramitación documental de un caso cerrado en sus instancias penales directas. Se convirtió rápidamente en un punto de tensión institucional, tras revelarse que al menos 600 nombres asociados a cargos públicos, en su mayoría vinculados al Partido Republicano, figuraban en los registros internos ahora parcialmente accesibles al Poder Legislativo. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. En el intervalo de 72 horas, hubo reacciones divergentes entre los líderes partidarios, movimientos administrativos dentro del Comité Judicial de la Cámara y, sobre todo, una reconfiguración de las posiciones públicas de los parlamentarios que antes se alineaban con la obstrucción de la tramitación integral de los archivos. Entre los documentos divulgados se encontraban intercambios de correos electrónicos entre intermediarios cercanos al presidente Donald Trump y colaboradores de Jeffrey Epstein, fechados en periodos en los que aún estaban en curso las investigaciones federales sobre tráfico de menores. Aunque los fragmentos divulgados no contienen acusaciones formales ni pruebas concluyentes de implicación directa, la existencia de estas comunicaciones fue suficiente para que los parlamentarios demócratas solicitaran la comparecencia de testigos vinculados al servicio secreto y al antiguo gabinete presidencial, alegando la necesidad de aclarar inconsistencias temporales sobre visitas, estancias y reuniones privadas registradas en diarios adjuntos. Lo que llama la atención es la rapidez con la que la resistencia histórica a la divulgación de los archivos se disipó ante la repercusión interna. Los parlamentarios que anteriormente alegaban la necesidad del secreto en nombre de la seguridad institucional pasaron a defender la divulgación íntegra de los documentos, sugiriendo que la retención de información podría agravar la percepción pública de connivencia del Estado. Este cambio no se produjo de forma aislada. Coincidió con la reintroducción por parte de los líderes demócratas de un proyecto de resolución que exigía al Departamento de Justicia que entregara íntegramente al Congreso todos los archivos relacionados con el patrimonio de Epstein, incluidos los clasificados bajo la administración anterior. El proyecto, antes ignorado por la mesa directiva, fue aceptado para su tramitación con carácter de urgencia por el presidente de la Cámara, bajo la creciente presión de la propia base republicana. Hay un elemento adicional que aumentó la sensibilidad del episodio.
Según informes entre bastidores, publicados por medios como Político y New York Times, hubo intentos directos por parte de representantes cercanos al presidente para disuadir a sus aliados de respaldar la solicitud de votación nominal sobre el proyecto. Algunos de estos parlamentarios habrían recibido instrucciones de retirar sus firmas de la llamada petición de desarchivo, un mecanismo formal que permite la apertura de la votación incluso sin el aval de la dirección. La revocación pública de estas firmas, en al menos 4 casos, se revirtió de nuevo tras las manifestaciones de las víctimas del caso Epstein frente al Capitolio, lo que añadió una capa de exposición política difícil de neutralizar. La aparente oscilación en la postura de los parlamentarios pone de manifiesto no solo un cálculo del coste político, sino también el peso del material que se está exponiendo gradualmente al escrutinio público. Algunos observadores señalan que el caso, hasta entonces interpretado como un vestigio jurídico del pasado, ha pasado a ejercer una influencia activa sobre el funcionamiento actual de los poderes. El movimiento sin precedentes de los parlamentarios republicanos que presionan por una mayor transparencia ante los archivos que pueden comprometer a los líderes del propio partido, altera significativamente el patrón histórico de comportamiento ante los escándalos que involucran a figuras de la alta élite política. Esta reversión va acompañada, según los registros de la propia Comisión de Ética de la Cámara, de una serie de solicitudes de análisis cruzado entre los registros de visitas a la Casa Blanca en el periodo comprendido entre 2002 y 2007 y los nombres que figuran en los documentos recientemente divulgados. Aunque estos cruces aún se encuentran en una fase preliminar, el simple hecho de que se hayan registrado como solicitudes formales indica que existe una creciente disposición institucional a investigar con alcance retroactivo y transversal. Paralelamente, la postura del Departamento de Justicia ha oscilado entre el silencio y comunicados genéricos que reafirman el compromiso con la legalidad procesal, sin entrar en el fondo de los nombres mencionados en los documentos. Esta ausencia de una posición sustancial ha sido interpretada por los analistas del sistema como un indicio de que el departamento se encuentra en una encrucijada delicada. Mantener el control de la narrativa a riesgo de parecer omiso o liberar información a riesgo de implicar a agentes del propio Estado en conductas pasadas aún no prescritas. Es en este contexto que la presión para que se liberen todos los archivos cobra fuerza, impulsada tanto por sectores de la prensa como por segmentos de la sociedad civil que ven en el caso una oportunidad única para reevaluar los límites de la impunidad institucional. Este cambio de cálculo político indica que el tema tiende a permanecer en primer plano, especialmente si los próximos documentos que se liberen incluyen información sensible sobre decisiones tomadas dentro del Ejecutivo. Aún es prematuro estimar los efectos de la divulgación a gran escala de los archivos, pero la reconfiguración de las alianzas parlamentarias en torno a la agenda ya se puede observar en el Pleno, donde los líderes tradicionalmente alineados con la contención discursiva adoptan ahora una postura de neutralidad activa. En este nuevo escenario, el centro de gravedad ya no parece estar en el contenido de los documentos en sí, sino en la respuesta institucional que se dará a su existencia. El seguimiento continuo de estos movimientos legislativos ayuda a comprender cómo ciertos episodios trascienden la esfera de la controversia moral y se consolidan como hitos de inflexión del sistema. Por eso ofrecemos aquí una cobertura analítica, libre de reduccionismos y centrada en los desarrollos reales. A partir de ese momento, el debate dejó de centrarse exclusivamente en los archivos y pasó a movilizar engranajes menos visibles, pero fundamentales, de la arquitectura institucional estadounidense. Con la admisibilidad formal del proyecto de resolución en el Pleno de la Cámara, se inició una nueva etapa,
la participación de múltiples comités temáticos en consultas cruzadas sobre la autenticidad, la relevancia y las posibles repercusiones jurídicas de la información contenida en los archivos. El Comité de Justicia, el Comité de Supervisión y Responsabilidad y el Comité de Reglas pasaron a integrar el proceso de tramitación de manera simultánea. En una configuración poco habitual, marcada por plazos reducidos y sesiones extraordinarias convocadas con pocas horas de antelación. La decisión de involucrar a más de un comité no fue solo procedimental, sino que reflejó la creciente percepción de que los efectos de la divulgación completa podrían exceder los límites de la responsabilidad penal y alcanzar, en última instancia, zonas de intersección entre la política, la administración pública y el control de los daños a la reputación. En este contexto, la posición del Departamento de Justicia comenzó a ser objeto de un seguimiento más riguroso. Internamente, la Contraloría General del DOJ emitió una nota técnica en la que reforzaba la obligación del departamento de atender las solicitudes del Congreso, siempre que existiera fundamento legal y se siguiera el procedimiento adecuado. Aunque la nota evitó cualquier referencia directa al caso Epstein, su publicación coincidió con el envío de nuevas solicitudes por parte del Comité de Supervisión, exigiendo acceso a los registros de las interacciones entre los funcionarios del DOJ y los representantes de la Casa Blanca desde el inicio de la actual administración. La sospecha, aún sin confirmar, es que puede haber habido intentos informales de interferir en la forma en que se organizarían, priorizarían o divulgarían los archivos. La falta de respuesta inmediata a estas solicitudes añadió un nuevo vector de tensión a la relación entre los poderes, elevando el tono de los discursos en las sesiones abiertas. Paralelamente, el Archivo Nacional, instancia responsable de custodiar documentos históricos de interés público, fue llamado a participar en el proceso para certificar la integridad de parte de los registros físicos. Técnicos del organismo realizaron una inspección de los materiales entregados por el expolio de Epstein y certificaron que, al menos en los lotes revisados, los datos cumplen con los protocolos establecidos para la correspondencia digital archivada. Esto no elimina la posibilidad de omisiones o ediciones anteriores, pero refuerza que los documentos que ahora están en circulación han sido sometidos a una verificación de autenticidad documental. La presencia del Archivo Nacional en esta etapa no solo confiere una mayor seguridad institucional, sino que también indica que el caso ha superado el ámbito del escándalo y ha entrado en el campo de la memoria histórica oficializada. Desde el punto de vista legislativo, la propuesta de liberar el contenido íntegro de los archivos encontró un apoyo inesperado en sectores que tradicionalmente se oponen a la exposición pública de datos sensibles. La Subcomisión de Libertades Civiles y Protección Gubernamental, presidida por un congresista republicano de línea moderada, emitió un dictamen favorable a la tramitación del proyecto, argumentando que el interés público prevalece sobre la posible vergüenza política. La justificación mencionó explícitamente los riesgos de erosión de la confianza en las instituciones si persiste la percepción de selectividad. Al adoptar esta postura, la subcomisión contribuyó a ampliar el espectro de apoyo político a la propuesta, reduciendo el riesgo de que la votación final se convierta en un enfrentamiento partidista convencional. Mientras tanto, el Senado ha adoptado una postura de observación cautelosa. Aunque aún no ha recibido formalmente ningún proyecto aprobado por la Cámara, los líderes partidarios ya han iniciado articulaciones internas para evaluar el impacto potencial de la tramitación de una propuesta de esta naturaleza. Fuentes vinculadas al Comité de Asuntos Judiciales del Senado indican que cualquier propuesta que implique datos sensibles y nombres de autoridades federales requerirá la celebración de audiencias preliminares, lo que puede prolongar el debate durante varias semanas. La previsión de un receso legislativo en las próximas semanas
añade una variable temporal relevante, ya que parte de los parlamentarios tratan de evitar que la votación coincida con el calendario electoral de 2026, especialmente en distritos competitivos. El Poder Judicial, por su parte, ha comenzado a ser mencionado en las sesiones legislativas en un tono cada vez más crítico. Algunos parlamentarios sugieren que las decisiones anteriores de la Corte Federal sobre el secreto excesivo contribuyeron a la opacidad que ahora se intenta revertir. Aunque estas declaraciones no tienen implicaciones jurídicas directas, revelan un sentimiento de insatisfacción con la forma en que se han tratado las solicitudes de divulgación de documentos en los últimos años. En este sentido, existe un movimiento informal dentro del Congreso para convocar audiencias con exmiembros de la Fiscalía General de la República y jueces federales jubilados, con el objetivo de revisar la doctrina vigente sobre el secreto procesal en casos de repercusión pública. Esta articulación multilateral, en la que participan el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y la sociedad civil organizada, es un indicador de que el caso Epstein ya no se limita al ámbito de la investigación criminal. Ha pasado a funcionar como catalizador de un debate más amplio sobre los límites de la responsabilidad pública, la selectividad en el acceso a la justicia y la capacidad de las instituciones para corregir sus propios desvíos sin comprometer su legitimidad. Aunque los archivos en sí mismos solo revelan fragmentos inconexos, su contenido ya está teniendo efectos sobre el funcionamiento del sistema. Seguir este proceso con atención permite comprender el ritmo real al que se mueve el sistema institucional estadounidense ante presiones excepcionales. Por eso, ofrecemos aquí una cobertura continua, centrada en el análisis de estructuras y no solo de episodios aislados. Desde que se hicieron públicos algunos de los documentos relacionados con el caso Jeffrey Epstein, se intensificaron inmediatamente los debates sobre cómo reaccionan las instituciones ante revelaciones que involucran a personas con gran proyección política y económica. El foco del debate no reside solo en el contenido de los archivos expuestos, sino en la forma en que los organismos estatales, la prensa y el sistema judicial se están posicionando ante ellos. Para sectores importantes del ámbito jurídico, el momento actual representa más que una reapertura del caso. Es un experimento de resistencia de las estructuras republicanas ante zonas de opacidad mantenidas históricamente. Hay quienes ven en las recientes iniciativas legislativas un cambio institucional relevante que señala una disposición sin precedentes para enfrentarse a figuras antes consideradas inalcanzables. El simple hecho de que parlamentarios con vínculos indirectos con los nombres citados manifiesten su apoyo a la divulgación total de los documentos ha sido interpretado por analistas especializados como un hito de cambio discursivo, una ruptura con la lógica tradicional de blindaje. Sin embargo, otras interpretaciones sugieren una mayor cautela. Los investigadores que siguen el comportamiento del poder legislativo en años electorales argumentan que la repentina adhesión de algunos representantes a la agenda de la transparencia puede estar más relacionada con el cálculo del daño que con cualquier convicción normativa. Desde esta perspectiva, posicionarse a favor de la divulgación funcionaría como un recurso preventivo, un intento de ocupar retóricamente el espacio antes de que las revelaciones adquieran mayores proporciones. En lugar de una confrontación directa, habría un movimiento táctico de contención, cuyo objetivo sería preservar el capital político en un escenario de creciente exposición. La ausencia de consenso entre estas interpretaciones refleja la complejidad del contexto y refuerza el clima de transición institucional. Otro punto que se está observando con creciente atención es el ajuste gradual en la postura del Poder Ejecutivo.
Hasta hace poco existían directrices internas explícitas para que los miembros del gobierno evitaran cualquier comentario que pudiera asociar directamente a la presidencia con los acontecimientos del caso. Sin embargo, con el avance de las investigaciones parlamentarias y la mención indirecta a figuras cercanas a las altas esferas, esta directriz se fue relativizando. La negativa sistemática a responder a preguntas específicas de la prensa sobre registros de reuniones o mensajes electrónicos pasó a interpretarse no como prudencia, sino como una estrategia de contención pasiva, lo que aumentó la presión pública sobre la necesidad de respuestas más concretas. Incluso los medios tradicionalmente moderados intensificaron sus críticas, cuestionando la transparencia de la actual administración ante una situación de indiscutible interés colectivo. Paralelamente, la tramitación del proyecto de ley que pretende obligar a la divulgación íntegra de los archivos ha generado divisiones entre los especialistas en derecho público. Las instituciones dedicadas a la investigación sobre gobernanza y el sistema judicial ven en la propuesta una oportunidad para crear un nuevo marco normativo sobre cómo tratar los archivos confidenciales que involucran a agentes públicos. El establecimiento de mecanismos claros, bajo criterios excepcionales, podría inaugurar una nueva cultura jurídica orientada por la transparencia institucional. Por otro lado, los constitucionalistas advierten que una legislación de este tipo, si no se calibra adecuadamente, podría ser utilizada de manera oportunista por futuras mayorías legislativas, desvirtuando el sentido original de la norma y convirtiéndola en una herramienta de disputa política. El temor a que la excepcionalidad se convierta en norma es real y se ha debatido en los círculos académicos y jurídicos. La dimensión social del episodio también merece ser destacada. Investigaciones recientes indican que una parte significativa de la población, estimada en más del 70%, apoya la divulgación completa de los documentos, aun sabiendo que esto puede comprometer la reputación de personas que aún ejercen funciones públicas. Sin embargo, este anhelo de claridad convive con una desconfianza estructural. Una mayoría significativa de la sociedad sigue siendo escéptica sobre la posibilidad de que las instituciones apliquen efectivamente sanciones proporcionales en caso de que se demuestre la implicación directa. Existe una brecha entre las expectativas y la realidad, que debe tenerse en cuenta en cualquier lectura del escenario. Para muchos grupos históricamente marginados de los centros de decisión, la transparencia sin una responsabilidad concreta equivale únicamente a la ampliación del espectáculo. En el ámbito jurídico, existe una expectativa creciente de que el proceso de divulgación se convierta, en algún momento, en una disputa judicial. Si las personas mencionadas interponen demandas alegando invasión de la privacidad, exceso legislativo o uso indebido de prerrogativas parlamentarias, corresponderá a la Corte Suprema definir los límites entre el interés público y los derechos individuales en situaciones de alta sensibilidad. Un juicio de este tipo no solo produciría efectos jurídicos inmediatos, sino que también podría redefinir los límites interpretativos futuros. Un posible enfrentamiento entre el Poder Legislativo y la Corte Suprema, aunque institucionalmente legítimo, traería consigo tensiones adicionales. En un entorno ya marcado por disputas narrativas e inestabilidad institucional, el impacto internacional de la divulgación parcial también comienza a perfilarse de manera concreta. Los diplomáticos de los países europeos han seguido con especial atención los acontecimientos desde que se citaron nombres vinculados a funciones consulares, políticas o simbólicas en los fragmentos ya públicos. Aunque no hay manifestaciones oficiales incisivas, hay una creciente inquietud entre bastidores. La posibilidad de que el modelo adoptado por Estados Unidos se utilice como parámetro en litigios similares en otras jurisdicciones. Los foros multilaterales de cooperación judicial
Han estado discutiendo la viabilidad de procedimientos coordinados para tratar documentos confidenciales que traspasan las fronteras nacionales. La internacionalización del caso Epstein es, en este sentido, un fenómeno en construcción. Lo que se observa, por lo tanto, es un proceso de redefinición institucional que aún no ha llegado a su conclusión. Cada nueva postura, ya sea de parlamentarios, magistrados o jefes de gobierno, tiene implicaciones sobre cómo el sistema aborda temas que involucran simultáneamente el poder, la reputación y el secreto. No se trata solo de evaluar un caso archivado que vuelve a la escena pública, sino de observar cómo reaccionan las instituciones cuando se enfrentan a pruebas que escapan al control político convencional. La ausencia de respuestas definitivas es precisamente lo que exige vigilancia, porque no solo está en juego el pasado, sino la forma en que se seguirá afrontando.